Profesor, lo que pasa es que mi primita está en acto cívico del día del idioma, entonces ella tiene eso ahí en acta 1. Vale, no hay problema. ¿Están viendo el tablero? ¿Y están viendo la presentación? Claro. Vale. Sí. Sí, Luisa, porfa, colabórame con leyendo el enunciado. dice, un recipiente contiene helio a 77 grados centígrados y 110 kilopascales manométricos. Mediante la transferencia de calor de los alrededores, se calienta el helio hasta que llega a un estado de equilibrio final a 300 grados centígrados. Determine la presión manométrica final del helio. Supongo que la presión atmosférica es 100 kilopascales. Vale. Entonces cuéntame, Luisa. ¿Qué hiciste? Y avancemos hasta donde te estancaste. Profesor, pues prácticamente no hice nada. Comenzando, mire, le voy a decir en las partes en las que me confundí. Por ejemplo, me confundí aquí en las temperaturas. Usted sabe que el ejercicio nos Ajá, está dando dos temperaturas. correcto. Como hay dos Entonces, temperaturas, hay dos estados. exacto. Entonces, con el primero comencé con la tabla, en las tablas termodinámicas, Ok. y entonces ahí no sabía si, o sea, si convertirlos ambos con... Bueno, ahí hay una situación. En realidad, las tablas, aquí hay que utilizar es más que todo las ecuaciones de estado de gas ideal. Es lo que estábamos viendo, las de PV igual a RT. Es lo que se utiliza en la mayoría de este ejercicio. Es relativamente sencillo en realidad. Vamos a separar entonces los dos estados, ¿cierto? El estado 1, que tiene la temperatura 1 de 77 Celsius, y la presión 1, Luisa, nos está diciendo que la presión 1 es de 110 kilopascales manométricos. Entonces, ¿cuánto debería ser la presión total? Profe, ese valor de la presión es el que habría que buscar en las tablas. No, señor, no hay que buscar en ninguna tablas. Si te está diciendo que la presión es manométrica y que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, O sea, solo habría que jugar prácticamente con las ecuaciones y despejar. correcto, literalmente solamente hay que jugar con las ecuaciones y despejar como hicimos la clase pasada. con P, P es igual a R por P. Sí, pero lo que pasa es que ya la presión no la dan. Te están diciendo que está a 110 kilopascales manométricos y la presión atmosférica es de 100 kilopascales. O sea que la presión total sería la manométrica más la atmosférica, ¿o no? Que es lo que vimos en el primer corte. Sí, profesor, sí, sí, ya. O sea que ¿cuánto sería la presión total? $210 kilopascales. 210 kilopascales, correcto. 210 kilopascales. Entonces nos piden determine la presión manométrica final del helio. Muy bien. Mediante transferencia de calor determina la presión manométrica. Supongo que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Listo. Ahora vamos para el segundo estado. El segundo estado nos dice que llega a un estado de equilibrio a una temperatura final de 300 grados Celsius. ¿Cierto? Nos dice que
Esto está contenido en un recipiente. Normalmente los recipientes son recipientes rígidos. Es decir, que los volúmenes específicos se mantienen constantes, porque el gas no tiene para dónde expandirse, ¿cierto? Como el gas no tiene para dónde expandirse, es donde está el meollo del asunto, podemos decir que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Por otra parte, podemos plantear la ecuación de estado para la primera situación. Presión 1 por volumen específico 1 es igual a R por T1. ¿Cierto, Luisa? Sí, profe. Y para el estado número 2 podemos plantear la otra ecuación de estado, que presión 2 por volumen específico 2 es igual a R por T2. Tenemos que ambos volúmenes específicos son iguales, así que podemos igualar estas dos expresiones. Podemos decir que R por T1 sobre P1 es igual a R por T2 sobre P2. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Despejando los dos volúmenes específicos e igualándolos como se hizo acá. R con R se va y nos queda esta expresión de aquí. Tenemos T1, tenemos T2, tenemos P1, podemos despejar P2. P2 es igual a P1 por T2 sobre T1. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las temperaturas tienen que ser temperaturas absolutas. O sea, tienen que estar en Kelvin. Luisa, por favor. La temperatura 1 en Kelvin, ¿a cuánto equivale? A 347. 347 Kelvin. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Es 270 o 275? 273.15. 273.15. Da 350.15. Ahora sí. 350.15 Kelvin. ¿Y a cuánto equivale la temperatura número 2 en Kelvin? A 573.15. 573.15. Listo. Ya tenemos todo. La presión y las temperaturas. ¿Cuánto nos da? P2. A mí me da 343.74. 343.74 kilopascales. Pero nos están pidiendo es la presión manométrica, o sea que hay que restarle la atmosférica. O sea que en realidad la presión 2 manométrica sería ¿cuánto? 243. 243.74 kilopascales. Ya, ese era el ejercicio que había que hacer. Fácil, ¿no? ¿O estaba difícil?
Bueno, al comienzo sí confundía, pero ya. Vale. Cópienlo y hacemos el otro que estaba pendiente. ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profe, yo digo que sí. Sí, profe. Vale. ¿Alguien pudo resolver este? Bueno, vamos a trabajar con este. Luisa, ¿me colaborarías en leerlo otra vez? Dice, la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales, suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Perfecto. ¿Qué estamos viendo aquí? Básicamente es exactamente el mismo ejercicio, solo que son otros datos. Nos dan dos estados, dos situaciones diferentes. Estado número 1 nos dice que el neumático de un automóvil se mide como 210 kilopascales, la presión manométrica. Pero necesitamos la presión absoluta. ¿Cuánto es la presión absoluta de esa llanta? 315 kilopascales. 315 kilopascales. 315. 90. 315, no, 305. Claro, 210 y la presión es de 95. 210 más 90 da 300 y los 5 que faltan, 305. Sí, sí, sí. Que como estoy en el teléfono, profe, me tocó agrandar la imagen y Y la temperatura es de 25 grados Celsius. Y después del viaje, se mide que la presión en la llanta fue de 220, perdón, fue de 220 kilopascales manométricos y utilizando la presión atmosférica, ¿cuánto es la presión total? Ahora sí, es 315. 315 kilopascales. Y nos están preguntando cuánto es
la temperatura final de ese neumático. Se plantea exactamente la misma situación. Una pregunta respecto al ejercicio. Ahí, en cuestión de la presión, siempre se trabaja con la presión total, ¿verdad? Cuando hablamos de gases ideales, las presiones y las temperaturas tienen que ser siempre absolutas. Listo, listo. Perfecto. Planteamos la misma situación. Nos dicen que el volumen del neumático permanece constante. Como el volumen del neumático permanece constante, podemos asumir que el volumen específico también es constante. Volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. De esta forma, presión 1 por volumen específico 1 es igual a R por T1 y presión 2 por volumen específico 2 es igual a R por T2. Podemos entonces resumir que R por T1 sobre P1 es igual a R por T2 sobre P2. R con R se va. Queda la misma expresión a la que llegamos en el ejercicio anterior, pero esta vez lo que necesitamos es la temperatura. Necesitamos la temperatura 2. T2 es igual a T1 que multiplica a P2 sobre P1. Necesitamos la temperatura 1 en Kelvin. 25 grados Celsius a Kelvin. Profe, 298.15. 298.15. Sabiendo eso, ¿cuánto nos da T2? Profe, ahí me dio 25.81. No, pero ¿cuánto da en Kelvin? Porque no puedes meter... Aquí la temperatura tiene que ser temperatura absoluta, no puedes meter los 25 cerrados. Ah, sí, 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 sí. Profe, a mí me dio 307.92. 307.92 Kelvin. Que en grados Celsius, ¿cuánto es? Me da 34.77. 34.77 grados Celsius. Es decir, que después del paseo, el aire pasó de 25 a 34.77 grados Celsius. Listo. Profe, a mí me dio 34.62. Creo que no le restaron el 273.15. O sea, el decimal 15. No sé Creo si que sea sí, eso. porque .92 menos 15 es 77, ¿no? Sí, profe, yo sí se lo resté. Copien
y me avisan para continuar. ¿Listo? No. Bien. ¿Quién fue el del erupto? Qué falta de respeto. Bueno, voy a continuar. Con eso entonces damos por finalizado la parte de gases ideales. Y vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a hablar de los sistemas. Ok. Antes de finalizar la parte de gases ideales, necesito aclarar una cosa de qué pasa con las propiedades de energía de los gases ideales. Y esa tabla no me acuerdo cuál es, creo que es la A17. Por favor, diríjanse a la tabla A17. En la tabla A17 van a encontrar las propiedades del gas ideal aire. Y de ahí para adelante van a encontrar las tablas de diferentes gases ideales. Está la del gas ideal de nitrógeno, gas ideal oxígeno, gas ideal dióxido de carbono, propiedades del gas ideal del monóxido de carbono, y así sucesivamente van a encontrar muchas propiedades de gases ideales, ¿cierto? Vamos a hablar de las propiedades energéticas de los gases ideales. Recordemos que para las sustancias puras como el agua o como el refrigerante 134A que hemos visto, las propiedades se calculan teniendo en cuenta dos propiedades que sean intensivas e independientes. Por ejemplo, presión, temperatura, calidad, energía interna, volumen específico y así sucesivamente. Con respecto a los gases ideales, estos cumplen una cualidad, y es que las propiedades físicas como el volumen específico se calculan utilizando las ecuaciones de estado. Pero las propiedades energéticas como las de la energía interna o la entalpía se calculan solamente teniendo en cuenta la temperatura a la que se encuentre el gas. Solamente a la temperatura a la que se encuentre el gas. Si se dan cuenta, en la tabla 17 están tabuladas diferentes propiedades a diferentes temperaturas y están tabuladas
en función de la temperatura, y la temperatura se encuentra en Kelvin. ¿Me verifican? ¿Me confirman? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando hablemos de propiedades de energía, como la energía interna, ¿alguien escribió? Recordemos que el volumen específico se calcula utilizando las ecuaciones de estado y las propiedades de energía a la temperatura. Ahora sí, dicho esto, ya podemos dar por finalizado la parte de gases ideales y vamos a empezar con un tema nuevo el día de hoy. Vamos a ver específicamente el análisis de energía para sistemas cerrados. Recordemos que al comienzo del curso le definimos 3 tipos de sistemas: el sistema cerrado, el sistema abierto o volumen de control y el sistema aislado. Obviamente diciendo que el sistema aislado es un sistema teórico, y en la realidad sí existen sistemas como los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Entonces, desde la ingeniería existen 2 sistemas cerrados principales que hay que estudiar. El primero, los recipientes rígidos o los cuerpos rígidos, cuya cualidad es que mantienen el volumen constante. Recipientes rígidos mantienen el volumen constante. Anoten eso que estoy diciendo, que es súper importante. ¿Cómo? Recipientes rígidos mantienen el volumen constante. Profe, qué pena la pregunta. Sí. ¿Está mostrando algo o solamente tiene la diapositiva ahí? Solamente tengo la diapositiva puesta. Y el otro tipo de sistema que hay que tener en cuenta en los sistemas cerrados es el sistema cilindro-émbolo. El sistema cilindro-émbolo funciona como un pistón o como una jeringa. De tal forma de que el émbolo sube o baja dependiendo de lo que se esté realizando, si es un proceso de expansión o de compresión, ¿cierto? Y cuya cualidad es que mantiene durante el proceso realizado en él la presión constante. Profe, ¿me puede hacer favor de repetir? El cilindro émbolo mantiene la presión constante. Y el cuerpo rígido o el recipiente rígido mantiene el volumen constante. Profe, ¿me podría hacer favor de repetir lo último que dijo? El sistema cilindro-émbolo tiene la cualidad de que tiene la capacidad de mantener la presión constante. ¿Listo? Sí, profe. O sea, en pocas palabras, uno mantiene la presión constante y el otro el volumen constante. Correcto. Esa es la cualidad que tienen ambos. Ahora,
antes de hablar de un análisis de energía, antes de hablar de los balances de energía, tenemos que hablar de lo que es el trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil es una forma de trabajo mecánico que es realizada, ¿cierto? Principalmente a través de los dispositivos de cilindro émbolo, ¿cierto? Y se da por los procesos de compresión o procesos de expansión. Y es la forma principal para generar potencia que realizan los motores de combustión interna y las plantas de gasolina o las plantas diésel. Se genera potencia, se genera trabajo a través del trabajo de frontera móvil. Entonces vamos a hablar de cómo se calcula este tipo de trabajo. Imaginemos que tenemos un sistema cilindro-émbolo. Imaginemos que tenemos un sistema cilindro-émbolo, ya voy a dibujar, no se preocupen. Que tenemos un sistema cilindro-émbolo, el cual tiene un émbolo que permite que se desplaza libremente hacia arriba o hacia abajo. Y está en una posición inicial. Esa posición inicial, medida desde su superficie inferior, se denomina S1. Pasado un tiempo, lo que contiene este sistema cilindro-émbolo se ha calentado. Es decir, el sistema se ha expandido. El sistema se ha expandido y el émbolo se encuentra en una posición más arriba, que la vamos a denominar S2, medido desde su superficie inferior. ¿Claro todo hasta ahí? Sí, profesor. A este desplazamiento desde S1 hasta S2 vamos a denominarlo ds. Perfecto. Establecido esto, quiero que recordemos desde nuestra física mecánica, física 1, a qué es igual el trabajo. Trabajo, pero desde el punto de vista de la ecuación o... Desde el punto de vista de la ecuación, sí. ¿A qué es igual el trabajo? Creo que es fuerza por distancia. Sí, señor. Muy bien. El trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Esa es la ecuación básica de trabajo. Si tomamos ese trabajo y lo evaluamos para el sistema que estamos desarrollando, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza ejercida entonces por el gas hacia este émbolo va a ser igual a presión por área. ¿Y cuál es el área de efecto? Es el área superficial de la parte inferior del émbolo, que es la que se encuentra directamente en contacto con la sustancia que se está expandiendo. ¿Es claro esto?
Sí. Perfecto. Muy bien. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la distancia no es más que el desplazamiento que tuvo el émbolo desde la posición 1 hacia la posición 2. O sea que el trabajo lo podemos reescribir de la siguiente forma. Presión por área por el cambio en la posición. ¿Listo? ¿Es claro esto? Sí, profe. Perfecto. Como el área es constante, ¿cierto? Cuando hubo una expansión, es decir, cuando ocurrió este desplazamiento desde S1 a S2, lo que hubo en total fue un cambio de ¿qué? Hago esa pregunta. ¿A qué equivale una longitud por un área? Es decir, para ser más claro aún, la posición inicial estaba aquí. Esto que está aquí, a fin de cuentas, si lo vemos en 3 dimensiones, es ¿qué? ¿Un qué? ¿Un bo? Sí se puede, muchachos. Vamos que ustedes pueden. Profe, ¿podría repetir lo último? Es que se trabó y no pude ver. Lo que estoy preguntando es, al final de cuentas, área por distancia, ¿cierto? Que es el área del émbolo, por el desplazamiento que tuvo, ¿qué viene siendo? ¿En qué unidades se transforma? ¿O de qué estamos hablando? Es decir, en un espacio tridimensional, esta zona morada es referente a que a un boque. ¿Un bo? Un volumen. A un volumen. Correcto. A un volumen. Es decir, que el trabajo ejercido por un émbolo, que es el trabajo de frontera, y se llama trabajo de frontera porque la sustancia tiene la capacidad de generar un movimiento sobre su frontera. ¿Su frontera cuál es? El émbolo. Es igual a la presión por, perdón, un cambio en el volumen. Área por ds es igual a un cambio en el volumen. Esta expresión que está aquí, señores, entonces, es la expresión que se utiliza para calcular el trabajo de frontera para geometrías, ojo, para geometrías que no conocemos. Es decir, para geometrías irregulares que no se encuentran definidas. Para geometrías regulares, el trabajo de frontera pasa a ser igual a la presión por el cambio del volumen, es decir, presión que multiplica al volumen final menos el volumen inicial. ¿Todo bien? Profe, entonces en sí, ¿cuál es la fórmula? Las dos son la misma fórmula. Esta se usa integrando para calcular relaciones no definidas en la geometría, es decir, que tengas una función de un volumen y así calculas el trabajo de frontera. Y esta se utiliza cuando son formas conocidas, un cilindro, un círculo, un cuadrado, cosas así. Pero ambas fórmulas revelan exactamente lo mismo. No sé si me hago entender.
copien y me avisan para continuar. Porque para entender esto, es recomendable que hagamos unos ejercicios. Listo, profe. Perfecto. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Por favor, alguien que lea el enunciado. Se calienta una masa de 5 kilogramos de vapor de agua saturado a 300 kilopascales a presión constante hasta que la temperatura llega a 200 grados Celsius. Calcula el trabajo efectuado por el vapor de agua durante este proceso. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos están hablando de un proceso en el cual hay dos estados. Y nos están diciendo que la masa total que hay en el sistema, recordemos que en los grados la masa siempre es constante, ¿cierto? La masa es de 5 kilogramos, ¿cierto? De vapor de agua saturado, es decir, el estado inicial es vapor saturado a una presión de 300 kilopascales. Hasta que la temperatura llega a 200 grados Celsius. El estado 2 entonces. Disculpe, que no se están teniendo bien porque parece que hay un compañero con el micrófono abierto. Por favor, el que tenga el micrófono abierto, por favor, eso. Hasta que llega a una temperatura a 200 grados Celsius. No nos dicen en qué estado queda, ¿cierto? Así que tenemos que averiguarlo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Calcule el trabajo efectuado por el vapor de agua durante el proceso. Ah, bueno, también nos están diciendo que el proceso es a presión constante, es decir, que la presión 2 es la misma presión 1, también son 300 kilopascales. ¿Todo bien? ¿Claro todo hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos que definir el primer estado. El primer estado nos dicen que es vapor de agua saturado, o sea, estamos trabajando con agua y es vapor saturado. Por favor, me regalan el valor de la temperatura a 300 kilopascales. Se van a la tabla.
Ajá, ¿cuál es la temperatura? Es en la tabla 4, bro. Sí, señor, en la tabla A4. Si estamos en vapor saturado, ¿cuánto es la temperatura? ¿Cuál temperatura debería ser? No, no es en la tabla A4, perdón. Es la A5 de presiones, porque estamos hablando de 300 kilopascales. 133.52. 133.52. ¿Y por qué esa? Compañero. Esa es la que dice la tabla, bro. Porque esa es la temperatura de saturación a esa presión, porque estamos en vapor saturado, o sea que estamos en la zona de saturación. No es porque esa es la que dice la tabla. Que se supone que eso es el tema que vimos en el corte pasado. Y ahora necesitamos calcular el volumen específico 1. Por favor, ¿me lo dice? Es 0. Es 0 punto. 001073. No, señor. Ese no es. Me estás dictando el volumen específico del líquido saturado. Sí, sí, perfecto. Es 0.6, bueno, 6058. 6058, ¿qué? 2. 2 metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Con eso ya hemos definido el primer estado. Ahora vamos a definir el segundo estado. El segundo estado está a 200 grados Celsius y 300 kilopascales. ¿En qué estado nos encontramos? A 300 kilopascales, ¿cuánta es la temperatura de saturación? 233.52, profe, ¿no? 133. Perfecto. Y estamos en realidad a 200. Entonces, ¿en qué estado estamos? Vapor sobrecalentado, ¿no? Perfecto. Estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Listo. Se van a las tablas de vapor sobrecalentado a 0.3 megapascales y 200 grados Celsius. ¿Cuánto es el volumen específico?
Profe, en la del 0.30. Sí, la de 0.30 megapascales, que es equivalente a 300 kilopascales. Da ya 0.71643. 0.71643 metro cúbico sobre Sobre kilogramo. Perfecto. Ya tenemos definidos todos los estados. Ahora vamos a aplicar la fórmula de trabajo de frontera. Trabajo de frontera es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Los volúmenes pueden ser reescritos como, recordemos, que un volumen es igual al producto de la masa por el volumen específico. Como la masa es constante en un sistema cerrado, toda esta expresión se puede reescribir como masa por presión por volumen específico 2 menos volumen específico 1. ¿Esto es clave? ¿Es claro esto? ¿Se entiende lo que se hizo ahí? Profe, repita un momentico, por favor. Vale. Recordemos a qué es igual el volumen específico. El volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Si despejamos el volumen, podemos decir que el volumen es igual al volumen específico por la masa. ¿Qué tenemos aquí? Volumen 2. Vamos a hacerlo más sencillito entonces. Volumen 2 entonces puede ser escrito como la masa, que es constante, entonces es la misma masa para el estado 1 y para el estado 2, por el volumen específico 2, menos la masa por el volumen específico 1. Como la masa es constante, esto vamos a borrarlo de aquí. Como la masa es constante, podemos sacar factor común. Factor común de estas dos expresiones es m. Llegamos a la conclusión que m por p por volumen específico 2 menos volumen específico 1 es igual al trabajo de frontera. ¿Ahora sí? Sí, pero más claro. Perfecto. Tenemos volúmenes específicos y tenemos masa. ¿Cuánto nos da el trabajo de frontera? Profe, ¿qué presión se tomaría ahí en la ecuación entonces? La presión es constante, da igual cuál coja, las dos son las mismas. Recuerda que Sí. la cualidad que tienen los sistemas cilindro-émbolos es que mantienen la presión constante. Profe, a mí me dio 165.91. ¿Siento qué? 165.91. A todos les dio lo mismo. Y esto da en, como la presión está en kilopascales, esto da en kilojoule.
¿A todos les dio lo mismo? Pregunto. A mí me dio igual. Bueno, perfecto. Todo muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Este quiero que me den la respuesta ustedes. Por favor, alguien que lo lea. Bueno, espérense, antes de continuar con este, aquí había una conclusión importante. Muchachos, conclusión importante que hay que hacer con respecto al trabajo de frontera. Nótese que el ejercicio anterior decía que se calienta una masa de vapor de agua. Cuando uno calienta los objetos, ¿qué suele ocurrir con su volumen? Generalmente aumentan. Correcto. Y se puede decir generalmente porque con el agua pasan unas cosas muy extrañas. Pero bueno, eso es caso aparte. Es decir, que cuando estamos haciendo un proceso de expansión, el trabajo de frontera siempre va a ser positivo. Y cuando hay un proceso de compresión, el trabajo de frontera siempre va a ser negativo. ¿Es claro eso? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, podemos pasar al siguiente ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea y quiero que ustedes me den la respuesta de este ejercicio. Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 grados Celsius y 400 kilopascales, respectivamente. Determina el trabajo de la frontera hecho durante este proceso. Quiero que ustedes me den la respuesta. A ver. ¿Desean unos minutos? Siempre. Hágale pues. Ahí los dejo. Les doy 10 minuticos.
Listo, pues. ¿Alguien tiene una respuesta? O profe, Sí. eh, pues el trabajo entonces no sería cero. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Luis Murillo. Sí, señor Murillo. ¿Por qué cero? Cuéntame. Pues bueno, el trabajo está definido también en función de un desplazamiento y como recipiente rígido no hay ningún desplazamiento. Muy bien, esta es la respuesta que estaba esperando. Este ejercicio no es un ejercicio, es un ejercicio de lógica, no es un ejercicio de matemático como tal. No sé si me hago entender. Es un ejercicio de lógica y para repasar lo que hablamos al comienzo. Recordemos que un recipiente rígido mantiene el volumen constante. Si el volumen es constante, quiere decir que el volumen final y el volumen inicial es el mismo. Por lo tanto, al intentar trabajar en la ecuación de trabajo de frontera, el trabajo nos va a dar cero. Porque volumen 2 menos volumen 1 va a ser cero. ¿Es claro eso? Da risa, profe, pero bueno, sí. ¿Da risa por qué? No, porque, o sea, pues no. Mirar bien esa parte de ahí de los volúmenes y yo acá matándome acá. Claro, claro, es que hay que tener mucho cuidado con ejercicio. Hay ejercicios que literalmente no hay que hacer nada, simplemente pensar. Por eso hay veces que no hay que tirarse de pecho a tirar cálculos de una, sino que hay que pensar primero qué es lo que está ocurriendo. Ahora sí, este sin engaños. Por favor, léanlo. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene en un principio 0.07 metros de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 180 grados centígrados. A continuación, el nitrógeno se expande hasta alcanzar una temperatura de 250 grados centígrados. Determine el trabajo de la frontera durante este proceso. Vale. Nos está hablando de nitrógeno, que tiene una presión inicial de 130 kilopascales y una temperatura de 180 Celsius. Como es un dispositivo cilindro émbolo, la presión se mantiene constante y alcanza una temperatura de 250 grados Celsius. Determine el trabajo de frontera durante este proceso. Muy bien. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Vamos aquí, esto aquí y vamos. Dispositivo cilindro émbolo contiene en un principio estado 1. El estado 1 dice que la presión es de 130 kilopascales y la temperatura es de 180 grados Celsius. Temperatura 1 es igual a 180 grados Celsius. Y también nos dice que el volumen inicial es de 0.07 metros cúbicos de gas. Metros cúbicos. ¿Listo? Por otra parte, el estado número 2 está a una presión también de 130 kilopascales y a una temperatura de 250 grados Celsius. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Necesitamos calcular los volúmenes específicos. Como estamos hablando de nitrógeno, podemos suponer que el nitrógeno es un gas ideal.
Si es un gas ideal, se cumple que presión 1 por volumen específico 1 es igual a R por T1. Necesitamos la temperatura 1 en Kelvin. ¿Cuánto es? $453.15. 453.15 Kelvin. ¿Por qué no sale? Se quedó en 405, en 45. ¿No? Ahora sí. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el valor de la R para el nitrógeno. Por favor, me la dicen. Ajá, ¿cuánto es la R? En el chat respondieron algo, profe. Vamos a ver. 0.2968. 0.2968 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí es esa? Por favor, alguien más que me confirme de la tabla A1. Los veo como muy lentos con esto. Bueno, ya que nadie más quiere colaborar, entonces continuamos suponiendo que ese sea el valor de verdad y que no se hayan equivocado. Entonces ahora vamos a calcular el volumen específico del estado inicial. Volumen específico 1 es igual a R por T1 sobre P1. ¿Cuánto nos da el volumen específico? Profe, a mí me da 0.2689. 0.2689 metro cúbico sobre kilogramo. Teniendo entonces el volumen específico, podemos hallar la masa del sistema. Recordemos que aunque exista un cambio en el volumen, la masa del sistema siempre se va a permanecer constante.
tenemos volumen específico inicial y volumen inicial. Si el volumen específico es igual al volumen sobre la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. 0.07 metros cúbicos sobre 0.2689. ¿Cuánto nos da para calcular la masa? Solamente es una división. ¿Cuánto nos da? Volumen sobre volumen específico. A mí me da 0.26. Otra vez. O sea, dividiendo el volumen 0.07 entre 0.2689. Ajá. Sí, 0.2603. Bueno, 0.2603 kilogramos. Listo. Ya terminamos de establecer el primer estado. Ahora el segundo estado. Tenemos presión y temperatura. Necesitamos hallar también el volumen específico. De la misma forma, volumen específico 2 es igual a R por T2 sobre P2. Ya tenemos la R porque es el mismo gas. Y necesitamos la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto nos da la temperatura en Kelvin? $523.15. 523.15. Listo. ¿Cuánto nos da el volumen específico 2? A mí me da 0.3881. 0.3881 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, ya tenemos los estados definidos. Ahora podemos trabajar o podemos averiguar cuánto es el trabajo de frontera. Trabajo de frontera es igual a presión por volumen 2 menos volumen 1. Que también puede ser masa por presión por volumen específico 2 menos volumen específico 1. Tenemos los volúmenes específicos, tenemos la presión y tenemos la masa. ¿Cuánto nos da el trabajo de frontera? Ajá, ¿cuánto da?
Profe, a mí me da 4.03. A mí también, profe. 4.03 kilojoule. ¿Listo? Ese es nuestro trabajo de frontera. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno. Listo, pues. Entonces, vamos a continuar, pero antes, este ejercicio. Profe, muéstrame porfa otra vez la diapositiva ya. ¿Dónde estaba el ejercicio? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, la del ejercicio. El ejercicio resuelto, profe. Listo, ya, gracias. Perfecto. Ahora, este ejercicio que está aquí, para la próxima clase, para que lo resuelva. El ejercicio, si se dan cuenta, dice que tiene unos topes. ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Cuando el émbolo repose sobre los topes, el sistema se va a transformar en un cuerpo rígido. Cuando el émbolo no esté reposando sobre los topes, el sistema se comporta como un sistema cilindro-émbolo. Esa es la clave de este ejercicio. Profesor, ¿puede poner la diapositiva un poquito más grande? Claro que sí. ¿Listo? Muchachos, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, profe, espera un momentico. Vale, vale. ¿Ya? Yo sí, profe. Vale.
Ahora vamos a tratar otro tema, ya como tal, el aspecto energético de los sistemas cerrados. El día de hoy vamos a hablar de la teoría y la próxima clase nos vamos a concentrar en hacer ejercicios de esa temática. Bueno, ¿les parece? Ok, profe. Perfecto. Vamos a hablar primero de la dirección y los sentidos de la energía. Hasta ahora, ¿cierto? No hemos establecido una dirección ni un sentido de la energía. Es decir, hemos hablado de la energía como un escalar. Hemos hablado simplemente que el calor entra o sale del sistema, ¿cierto? Y hemos dicho, entran, no sé, 3 kilojoules, salen 6 kilojoules y así sucesivamente. Pero no hemos hablado como tal de la dirección y de los sentidos de los procesos. Entonces vamos a hablar, en los sistemas cerrados, se habla de dos tipos de transferencia de energía. Se habla de la transferencia de energía a través de calor y la transferencia de energía a través de trabajo. Hablemos primero del calor, y el calor es algo que se considera con lógica. Primero, el calor es positivo si éste ingresa a nuestro sistema. El calor se considera positivo si éste ingresa a nuestro sistema o al sistema. ¿Por qué? Porque está aumentando la energía que tiene dicho sistema. Por otra parte, el calor se considera negativo cuando está saliendo del sistema. Se considera negativo cuando está saliendo del sistema. ¿Por qué? Porque la salida de la energía en forma de calor disminuye la energía que contiene nuestro sistema. Entonces, cuando entra es positivo y cuando sale es negativo. Con respecto a un punto de referencia que es el sistema que estemos escogiendo para trabajar o para evaluar. ¿Es claro eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora hablemos del trabajo. Y el trabajo no es tan lógico como el calor. Y eso es porque se considera trabajo negativo cuando éste está entrando al sistema. ¿Por qué? Porque para que el trabajo entre al sistema se tiene que hacer un consumo de trabajo externo. Por ejemplo, una resistencia eléctrica produce trabajo, pero ¿de dónde lo está consumiendo? De la red eléctrica. Entonces, se considera que el trabajo es negativo cuando está entrando al sistema porque se consume energía para poder aumentar la energía de nuestro sistema. Y se considera positivo cuando está saliendo del sistema. Es decir, cuando el trabajo es producido por el sistema. ¿Por qué? Porque se está transformando o se está aprovechando la energía del sistema en una forma útil de energía que es trabajo. Entonces el trabajo negativo cuando entra, positivo cuando sale, con respecto a un punto de referencia que es el sistema que se está evaluando. ¿Es claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿por qué se tiene que utilizar esta nomenclatura específica ahora si como veníamos bien? Ocurre que muchas veces el trabajo no viene de una única fuente o el calor no viene de una única fuente. El calor y el trabajo pueden venir de múltiples fuentes.
Entonces, a fin de cuentas, nosotros tendríamos que calcular cuánto sería un calor resultante que entraría al sistema y un trabajo resultante que entraría o saldría de este sistema. Haciendo un símil con la sumatoria de fuerzas, nosotros en la sumatoria de fuerzas lo que encontrábamos era una fuerza resultante, ¿cierto? Cuando dos fuerzas atacaban a un cuerpo, uno lo que hacía era calcular una fuerza resultante que provenía de esas dos fuerzas. ¿O no? ¿Hola? Sí, profe. Perfecto. En este caso, muchas veces necesitamos hallar es cuánto es la fuente de calor o el trabajo resultante y si este trabajo termina entrando o saliendo del sistema. Para poder establecer eso, es más cómodo establecer sentidos y órdenes a la energía. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a hablar de lo que es un balance de energía para un sistema cerrado. O también se conoce como un balance de primera ley. Y para eso me gustaría trabajar en el tablero. Profesor, qué pena que lo interrumpa. Y cuéntame. ¿Se acuerda que yo le dije comenzando la clase que como a esta hora me iba a salir? Le pregunto, ¿la grabación de esta clase usted la va a colgar en Cintia? Sí, claro que sí. Listo. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces, recordemos que nosotros anteriormente habíamos definido un balance de energía de primera ley de esta forma. El cambio de la energía es igual a el calor que entra, perdón, calor que entra menos el calor que sale. Más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Para un sistema cerrado, la masa, no hay masa que entra o que salga, o sea que este factor queda eliminado. Solamente nos queda el calor y el trabajo. Hablemos entonces primero del calor. El calor que entra menos el calor que sale puede ser reescrito como un calor equivalente, llamado Q. Y a fin de cuentas, este Q lo podemos establecer como una sumatoria de los calores que entran y salen al sistema. Es decir, un calor que entra más un calor que sale, siendo el calor que entra positivo y el calor que sale negativo. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es claro todo hasta aquí? Sí, profesor. Bueno, Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora del trabajo. El trabajo que entra menos el trabajo que sale, ¿cierto? Para seguir la nomenclatura que acabamos de hablar, ¿cierto? Si multiplicamos todo por menos 1, esto es igual a menos el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Y podemos decir que esto es igual a menos el trabajo. ¿Por qué ese negativo? Porque habíamos dicho que el trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra es negativo. De esta forma podemos decir que esto es igual a menos el trabajo. Y a fin de cuentas esto se traduce en una suma, en menos, perdón, la sumatoria de los trabajos que entran y salen del sistema. ¿Bien o no? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Nuevamente,
con respecto al trabajo, habíamos dicho que el trabajo era igual al trabajo que entra menos el trabajo que sale, ¿cierto? Para poder seguir la nomenclatura que acabamos de establecer, en el que dijimos que el trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra es negativo, tenemos que multiplicar la expresión por -1 para cambiar sus signos. Al multiplicar por -1 y sacar factor común, esto queda menos trabajo que sale menos el trabajo que entra. ¿Sí o no? Perdón, no. Este menos no va aquí. Porque ahí cometí un error, disculpen. Este menos no va aquí. ¿Y por qué no va ahí? Porque a fin de cuentas, al nosotros cambiar de posición y el signo, ya se está aplicando ese -1, ¿cierto? Profe, ya Entonces tenemos... multiplicar menos por menos no nos daría más también, por eso pensaba que estaba como mal, ¿no? Correcto, sí, fue un error mío. Perdón. Fue un error mío, por eso ese menos no debería ir. Desde el principio. Al multiplicar por -1, simplemente cambiamos de posición los componentes y el menos por menos da más y el más por menos da menos. Por eso el trabajo que entra se volvió negativo y el trabajo que sale es el positivo. De esa forma, podemos decir que esto es igual a menos el trabajo, porque originalmente trabajo era esto, ¿no? Al multiplicarlo por -1, todo nos queda como menos el trabajo. Y a fin de cuentas, así como el calor, podemos decir entonces que menos el trabajo es igual a menos la sumatoria de los trabajos que entran más los trabajos que salen. ¿Ahora sí? ¿Es claro eso? Sí. Perfecto. Entonces la ecuación de arriba la podemos reescribir de la siguiente forma. Q menos W es igual al cambio de la energía. Donde recordemos que el cambio de la energía puede ser debido a un cambio en la energía interna más un cambio en la energía cinética más un cambio en la energía potencial. O sea que a fin de cuentas Q menos W también se puede reescribir como el cambio en la energía interna más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. ¿Es claro esto? ¿Todo bien? ¿Todo firme? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda hasta aquí? En lo personal no, profe. Perfecto. Entonces, hasta aquí, muchachos, vamos a llevar la clase del día de hoy. Esto por ahora es cómo se realiza un balance de energía. La próxima semana vamos a trabajar ejercicios. No, profesor, que espera. ¿Sí? ¿Podría repetir la última parte? ¿Desde dónde? Profesor, ¿podría repetir la última parte, por favor? ¿Desde No, dónde, lo María último, Camila? el último renglón. ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, simplemente esto lo habíamos dicho anteriormente en el primer corte, cuando hablamos de del balance de energía de primera ley. Habíamos dicho que el cambio de la energía, recordemos que la energía mecánica total era igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial que tenía un cuerpo. Si había un cambio en esa energía mecánica, era debido a que o había un cambio en su energía interna, o había un cambio en su energía cinética, o había un cambio en su energía potencial. Este cambio de la energía es el mismo cambio de la energía que equivale al Q menos el W. Por lo tanto, esto que está aquí lo reemplazamos acá y queda que Q menos W es el cambio en la energía interna más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Eso es todo lo que hicimos. ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Perfecto.
Entonces, con esto, muchachos, hemos terminado la clase del día de hoy. Próxima clase vamos a trabajar ejercicios con respecto a esta temática. ¿Cierto? Recuerden que tenemos una tarea para que la trabajen la próxima clase. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir pantalla. Bueno.